¿Qué es un accidente cerebrovascular? Un accidente cerebrovascular es una enfermedad devastadora que afecta a más de 17 millones de personas en el mundo. Se trata de la principal causa de discapacidad adquirida en adultos. Un accidente cerebrovascular es una emergencia médica. No espere, cuanto más tiempo pase, mayor es el daño cerebral. Tras un accidente cerebrovascular y mientras no hay tratamiento, se estima que mueren aproximadamente 2 millones de células cerebrales, llamadas neuronas, cada minuto. A menudo se dice que el tiempo es cerebro. Cuanto más rápido se atienda al paciente, más células se podrán salvar. ¿Qué ocurre cuando uno llega al hospital con un accidente cerebrovascular? En primer lugar, el equipo de médicos realiza una evaluación de las funciones neurológicas, como la conciencia de la persona, la capacidad para ver, moverse, sentir y hablar. Cuando se sospecha la existencia de un accidente cerebrovascular, al paciente se le realiza un escáner cerebral para confirmar el diagnóstico, el tipo y el lugar del accidente. El personal médico tomará muestras de sangre que serán analizadas en el laboratorio. Algunos pacientes pueden necesitar intervenciones inmediatas, como la cirugía u otros tratamientos para salvarles la vida. Aquellos que llegan rápido pueden ser aptos para la trombólisis, con un medicamento que permite disolver los coágulos. Se chequea el corazón y los pulmones para evaluar si existe alguna condición cardíaca subyacente que pueda asociarse con el accidente cerebrovascular o si hay alguna complicación pulmonar originada por el accidente cerebrovascular. Una vez son atendidos los problemas más urgentes y dependiendo del resultado de los análisis, el equipo de médicos decidirá el tratamiento específico. Tratamiento de las complicaciones agudas. Establecimiento de cuidados paliativos, prevención de otras complicaciones o control de los factores de riesgo cardiovascular para evitar que ocurra un segundo accidente cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares no siempre son iguales para todos los pacientes. Entonces, ¿cómo ocurre exactamente un accidente cerebrovascular? El accidente cerebrovascular es el resultado del daño permanente ocurrido a una parte del cerebro, de la falta de oxígeno y de sangre en esa área. Eso puede deberse a un bloqueo o la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. Las células cerebrales de la parte afectada mueren y no funcionan más. Luego de una obstrucción arterial, en un accidente cerebrovascular isquémico, la muerte de las células ocurre en aproximadamente 6 minutos en el núcleo del área central del infarto que se encuentra desprovista, que carece de circulación, suministro de sangre. Dentro del tejido donde se ha producido el infarto, ocurre una cascada de procesos tóxicos para las células cerebrales. Poco después, el líquido comienza a acumularse, ocasionando edema o inflamación. Alrededor del núcleo del infarto se encuentra un área llamada penumbra, en donde las células cerebrales han sido aturdidas, pero continúan siendo viables por varias horas. Es posible que estas células se recuperen y sobrevivan si el tratamiento comienza a tiempo. El daño cerebral causa discapacidad de las funciones neurológicas. Las distintas áreas del cerebro están conectadas con los diferentes órganos y funciones del cuerpo que controlan. Por ejemplo, la percepción del dolor y el calor depende de una zona del cerebro diferente a la que percibe la visión, el habla, las emociones o los movimientos controlados por otras áreas específicas. En resumen, un accidente cerebrovascular desconecta el cerebro de la parte del cuerpo o de las funciones que debe controlar, rompiendo con la conexión. Dependiendo de qué conexiones estén dañadas, las discapacidades luego de un accidente cerebrovascular pueden implicar funciones motoras, cognitivas, del habla, sensoriales o visuales, entre otras, y pueden variar según el grado de severidad. El objetivo principal de la rehabilitación es alcanzar el mejor nivel de recuperación funcional y de autonomía para llevar a cabo las actividades de nuestra vida diaria. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de la recuperación natural y la rehabilitación? Algunos pacientes con accidentes cerebrovasculares leves pueden recuperarse espontáneamente con el tiempo. Sin embargo, muchos podrán seguir necesitando ayuda en el desarrollo de sus actividades diarias. Incluso 6 meses después del accidente cerebrovascular, tales como caminar, moverse, bañarse o vestirse.
Con un programa de rehabilitación intensiva, la mayor parte del potencial natural de la recuperación neurológica puede alcanzarse en los primeros 3 meses. Tan solo cerca del 5% de los pacientes continúan la recuperación durante un año después del derrame. La capacidad motora puede mejorar con el tiempo, aunque esto puede no ser sinónimo de la recuperación de las funciones. La rehabilitación posterior a un accidente cerebrovascular es parte importante de la recuperación. Mientras aproximadamente 1 de cada 10 pacientes experimentará una recuperación completa y espontánea. Aproximadamente 1 de cada 10 pacientes no se recupera debido a la severidad de su accidente cerebrovascular. Sin embargo, 8 de cada 10 pacientes tendrá al menos cierto grado de recuperación con ayuda de la rehabilitación. A pesar de los avances que se han conseguido en el tratamiento y la rehabilitación en el transcurso de los últimos años, la recuperación posterior a un derrame todavía es incompleta, y muchos todavía se sienten desconectados de su vida. Para saber más de lo que se puede hacer hoy en día, además de la rehabilitación, mire nuestro próximo video y descubra cómo puede ayudar al cerebro a repararse por sí solo y reconectarse.